Bueno, una de las tantas de corrupción que hemos tenido que ver en el año que se va. Y dijimos que íbamos a hablar de economía. Importantísimo saber cómo cerramos el año, cómo este ambiente político que tiene una convulsión social muy fuerte ha, digamos, empeorado o mejorado la situación, porque también es verdad que hay otras cosas que se ven como más estables, ¿no? Y sobre todo, ¿qué año nos espera a los peruanos, por lo menos los primeros meses del 2023? Están con nosotros dos economistas a las que les damos la bienvenida: Alonso Segura, ex ministro de Economía, y Alejandro Indacochea, profesor de Centrum Católica. Alonso también es profesor de la Católica. Los saludamos a los dos y les damos la bienvenida. Alonso, Alejandro, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un gusto estar nuevamente contigo. El gusto es nuestro, Alejandro. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Buenos días. Tengo a Alonso inmuteado, me parece. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Sí, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, les pregunto un poquito cómo cerramos este año. Hay algunos aspectos de economía internacional que siempre, por supuesto, es inevitable que influyan en el Perú. Básicamente, una guerra con Ucrania que se esperó sea corta y miren, de corta nada, ¿no es cierto? Y además a eso le sumamos un proceso inflacionario, en el caso del Perú, que se ha venido incrementando seriamente, y sobre todo una sensación de que los precios aumentan y aumentan y aumentan cada mes. Y además estamos también cerrando el año con una situación política distinta. Si bien hemos terminado de esta incertidumbre con respecto a un gobierno que no se sabía muy bien qué iba a hacer, hemos tenido mucha convulsión social en las calles y el futuro político de nuestro país para los próximos meses tampoco está claro. Así que, a ver, Alejandro, empiezo contigo. ¿Cómo estamos hoy, el día de hoy, en términos de economía? ¿Cómo nos encuentra el 27 de diciembre? Mira, yo agregaría en lo que se denomina, digamos, la economía global, dos variables. China está en decrecimiento de su actividad económica. Se espera que va a crecer solamente un 3%, contrario al ritmo, digamos, de las cifras que era un 10% anteriormente. La bolsa en China ha caído 36% en lo que va del año. Por otro lado, Rusia también en recesión, ¿no? Que va a caer este año alrededor del 4%. El único que se mantiene, digamos, es la economía americana, que ha vuelto a recuperar su liderazgo. Pero se anuncia que podría haber una recesión el próximo año. ¿Esto qué significa para nosotros? Los precios de los minerales. 60% de las exportaciones son minerales. Entonces, directamente, si bien el cobre sigue manteniendo un buen precio, va a haber una baja por ese lado. Y en el ambiente interno veo, digamos, una mayor estabilidad, pero lo que sucede es que los hechos en economía no son de inmediato. Se pierde la confianza y recuperarla demora mucho tiempo. Recién los hechos de Castillo, digamos, durante estos meses se van a sentir en los próximos años, ¿no? La secuela, digamos, de lo que se ha venido haciendo. No se espera para este nuevo año un crecimiento del 2.9, 3%, como lo anuncia el Banco Central, pero con mucha prudencia, expectativa de lo que vaya a suceder a inicios del año, ¿no? De acuerdo. China está en decrecimiento y además tiene todo este problema, primero, de haber tenido la política de COVID-0, que obviamente bajaba su productividad porque metía a todos a su casa, y ahora abrió las puertas, todos han salido a su casa y resulta que se están enfermando al ritmo que se enfermaban en otras partes del mundo. Es decir, China no tiene pinta de que le vayan a ir mejor las cosas a un corto plazo. Alonso, ¿cómo se enfrenta o qué le aumentarías a la evaluación de Alejandro y con qué herramientas, con un gobierno con tanta incertidumbre política, se enfrenta eso que viene? Sí, bueno, yo creo que Alejandro lo ha sintetizado bien, ¿no? China es el principal destino de nuestras exportaciones, minerales en particular, y está enfrentando una situación, digamos, bastante difícil en esta reapertura forzosa, ¿no? Por protestas, algo inusual en China. Y lamentablemente las vacunas que tenía China para el COVID no son eficaces y por eso hay esta ola tremenda de contagio como ocurrió hace, digamos, un año, 2 años en el resto de países, ¿no? Pero imagínate contagios sin buena vacuna, ¿no? Estamos hablando de los contagios con vacuna. Entonces esto puede resentir de manera importante en los próximos meses el crecimiento económico de China, aún más de lo que ya venía ocurriendo, ¿no? Esa es una parte, ¿no? La otra es, ya mencionó varios de sus puntos, pero es Europa. No es solamente Rusia, Ucrania, ¿no? El impacto en granos, en otros bienes, sino Europa por problemas energéticos, por abastecimiento de gas,
Entonces, ahora vienen los meses de invierno y podrían ser cruciales en el desempeño económico. Entonces, son unos meses inciertos en materia de crecimiento, en materia de crecimiento global. Se prevé un año de crecimiento bastante débil, independientemente de cuál sea la cifra final, ¿no? Entonces, factores externos no van a favorecer un crecimiento, un impulso nuevo a la economía peruana. Los factores domésticos están sujetos a mayores escenarios posibles, ¿no? Porque creo que la confianza empresarial para invertir, inclusive el consumidor, estaban en niveles muy deprimidos por un periodo muy largo, debido fundamentalmente a Castillo y su gobierno y las decisiones que tomaron, que fueron erradas en su mayoría. No creo que no tengo eso. Sin embargo, moviéndonos ahora hacia adelante, va a depender, ¿no? Este inicio muy convulso, evidentemente, genera mucha incertidumbre. Las cosas se han tranquilizado, pero son fiestas. Vamos a ver cómo viene después, ¿no? Estamos hablando coyuntura, ¿no? Los primeros meses de año. Si la situación, digamos, social y de violencia, porque esto no es solamente social, de violencia, disturbios, digamos, se controla, y el gobierno, que pareciera un gobierno bastante más sensato, se pueden recuperar parcialmente las expectativas y podría la economía caminar mejor de lo que hubiera caminado con Castillo. Ahora, después entramos en un proceso electoral acelerado. Ahí se abre nueva caja de Pandora. Va a depender, ¿no?, de ese proceso electoral. Si tenemos candidatos razonables, con propuestas razonables, liderando encuestas, yo creo que la incertidumbre va a bajar y vamos a tener un mejor escenario, ¿no?, para tomar decisiones económicas. Pero si tenemos candidatos antisistema, pues, que están liderando, la cosa también se puede complicar en el próximo año, con miras a la elección de, como pareciera, creo que es abril de 2024, ¿no? Entonces, ahí también tenemos varios factores que podrían llevarnos por sendas alternativas, ¿no? De acuerdo. Lo cierto es algo que dijo Alejandro: muchas de las decisiones cerradas en términos de gestión pública, de nombramientos, de políticas públicas que han venido tomando, por un lado el Ejecutivo, en materia de gestión pública, nombramiento, pero sobre todo por el lado de normativa que incluye al Congreso, son políticas públicas terriblemente destructivas que van a ir minando la capacidad de crecimiento, desarrollo y generación de bienestar en los próximos años, ¿no? Si no se revierte, es complicado revertir muchas de ellas. No, de acuerdo. Y se afectan cosas que pareciera que a corto plazo no van a tener efecto, pero que a largo plazo pueden tener un efecto terrible para un país que estaba en desarrollo. Y en esa perspectiva hay ciertos sectores, Alonso, que me gustaría que nos expliques cuál es su futuro. Me pienso, por ejemplo, en el turismo, que aunque no lo parezca, genera una cadena de producción y da trabajo a muchísima gente de distintos sectores, estratos sociales, en aquellos lugares donde es fuerte, ¿no es cierto? Gana el que tiene un hotel enorme y el que vende una artesanía en la calle. Y pienso, no sé cómo quedó finalmente el tema de la producción de aves y pollos. No sé en qué terminó la gripe aviar, porque claro, nosotros los problemas se nos van acumulando y perdemos de vista los que teníamos encima para ver cuáles son los nuevos. Hay varios sectores productivos que están amenazados, además por toda esta convulsión social que sabemos tiene un costo alto para la producción, para todo, minerales, alimentos, para todo lo que se tenga que trasladar por el país, por ejemplo. Además, ¿nos coge golpeados en sectores estratégicos? Sí, claro. Esto de repente, un poquito para aterrizarlo, ¿no? Ni bien comenzaron los disturbios, una de las clasificadoras de riesgo, Standard & Poor's, le cambió la perspectiva negativa a Perú, señalizando que de continuar, digamos, esta situación política incierta y evidentemente de violencia, podrían hacernos una rebaja en calificación. Entonces son dos las calificadoras que nos tienen en perspectiva negativa. ¿Qué significa esto, Precival? Nos baja la calificación y eso significa que el Perú es más riesgoso, es más caro invertir en Perú, te exigen mayores retornos, vienen menos inversiones, por tanto, menos empleo, menos capacidad de generar ingresos para Perú. Y eso podría llevarnos, si lo materializan, a que en esta calificadora estemos en el último peldaño de grado de inversión. Es decir, al borde del precipicio de que la perdamos. Lo pierdes, y eso sí es noche y día para los inversionistas en términos de lo que significa venir al punto, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios factores ahí que están teniendo impacto.
turismo. Evidentemente, cuando salen noticias estamos en las portadas de todos los principales medios internacionales. No solo por el descalabro político de actos de violencia, sino por turistas que se quedan varados en lugares, no pueden salir por temas de violencia. Eso te mina la credibilidad de Perú hacia el futuro como un polo atractor de inversiones, pero también de turistas en casos específicos de piscinas, etc. Como bien dices, es un sector que es intensivo en mano de obra y en mano de obra en toda la cadena, ¿no? Así es. Entonces hay estos factores que te van minando esta credibilidad del país hacia el mediano plazo, ¿no? Y son algunas de las cosas que sé que es difícil revertir también, son las políticas, las consecuencias de las situaciones que se están dando, ¿no? Uh-huh. Alejandro, ¿cuánto puede costar en este intento de remontar? No creo que volvamos a crecer por muchas razones a los límites a los que nos habíamos acostumbrado, ¿no es cierto? Casi cercano a 2 dígitos. Pero hay un tema que me parece preocupante en la línea de lo que decía Alonso. Esas cosas que se hacen mal, que generan daños a largo plazo y que no son tan fáciles de regresar al punto anterior. El haberte deshecho en la mayoría del aparato público, y ahí están los titulares en los diarios, de una burocracia, aunque el término siempre tiene una connotación negativa, no es un término negativo, de una burocracia eficaz, es decir, de un aparato del Estado que independientemente del cambio de ministros y autoridades políticas, funcionaba porque es un aparato del Estado, sobre todo en los ministerios más, donde está más arraigado el aspecto técnico, por decirlo de alguna manera, que te permitía llevar adelante, no sé, una política económica, un programa social, sacar adelante un programa de vivienda. Se desmanteló el gobierno y se sacó muchísima gente para darle el puesto a personas que tenían carné. ¿Cuánto puede demorar volver a reinstitucionalizar el Estado por lo menos en ese sentido? Mira, complementando lo que ha hecho referencia Alonso, mi opinión es que se van a necesitar muchos años de políticas de Estado estables, paz social, mejoras en la situación, digamos, en educación, en salud, para poder recuperar lo perdido. En economía los efectos no son de inmediatos. O sea, mejorar la calificación crediticia nos llevó más de 2 décadas. Y se pierde muy rápido. Yo acabo de regresar de Ecuador y veo que Ecuador está en un crecimiento muy interesante, pero su riesgo país está elevado. ¿Qué sucedió? Que hace 8 años el señor Correa anunció que no iba a pagar la deuda externa y están pagando ellos la factura prácticamente una década después. Entonces, acá los efectos del señor Castillo no han sido inmediatos. Uno de los daños grandes ha sido, digamos, la desarticulación del aparato estatal, ¿no? Del Estado. Yo creo que deberían declararse sin vigencia, anularse todos los nombramientos que han ocurrido en el periodo de Castillo durante estos meses. Y volver a reformular toda la gestión pública. Hay gente que merece un desagravio, ¿no? Porque es gente competente, profesional, que no cayó, digamos, en el juego de la corrupción y prácticamente han sido puestos en la calle. Entonces, ahí tiene que haber, digamos, toda una política para reinstitucionalizar el Estado. Un aspecto que comentó Alonso, que me gustaría ampliar, es el tema del Congreso. Lo mejor que podría hacer el Congreso es no hacer nada, solamente la reforma política. ¿Por qué? Porque cada día, ahora la bomba de tiempo es el Congreso. Tal cual. La SUNEDU, incorporación del magisterio, los lobbies de por medio, ¿ya? Y acá me gustaría señalar lo siguiente. No ha habido ningún triunfo del Congreso, como se ha hecho notar. Yo no sé por qué el show de poner banderas, abrazarse oposición, la patria. Ellos estaban vacados, ellos estaban cerrados. Nunca lo iban a vacar al señor Castillo. Esa es una farsa que nos han montado al país. Entonces, acá concretando, es un Congreso que nos puede hacer mucho daño económico. Ya salió el señor Castillo, la señora Boluarte tiene una política más o menos definida y veo un gabinete sensato, técnico, que se ha mantenido felizmente la institucionalidad en el Banco Central y en el MEF, pero el gran peligro, Patricia, es el Congreso. Tal cual. Yo lo veo de esa forma. Tal cual, y además que no hay ningún ánimo de siquiera disimular el hecho de que son peligrosos para el país. Me preocupa, Alonso, la falta, que supongo que eso también tiene que pesar en las decisiones económicas que toma un gran inversionista, ¿no? Finalmente los ciudadanos de a pie no podemos proyectarnos hasta tan lejos y tenemos que tomar las decisiones del día a día, pero un gran inversionista, alguien que va a poner mucha plata en un país y que tiene que recuperarla a largo plazo, ve más allá. Y es curioso, pero me imagino que tampoco ayuda el hecho
de que teniendo el Congreso que tenemos y la inestabilidad política que tenemos, no asoman opciones serias. En el horizonte no hay opciones serias que tú no digas, bueno, van a ganar la elección de todas maneras. No, pero por lo menos que sean capaces de hacerle, de jugar en pareo, parece un decir, de hacerle la competencia a estas aventuras políticas o desventuras políticas, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Cómo se construye credibilidad sobre la base de un país que no pareciera tener opciones? Es muy difícil, ¿no? Y esto escapa un poco a los economistas, ¿no? El problema está a nivel político. Las estructuras, instituciones y los partidos políticos que no son partidos. Realmente en Perú ya son, llámale como quieras, agrupaciones de intereses específicos, de gente que quiere llegar a ocupar un cargo, una curul, se juntan, ganan una curul con, no sé, 5.000 votos, lo que fuera, y después votan lo que sea por tener intereses particulares. Por eso la importancia de la reforma política, digamos, que comentaba Alejandro, que es lo único que deberían hacer en los próximos meses, ¿no? Pero más allá de reforma política, no sé si van a tener bicameralidad, si van a poner restricciones a gente que tenga antecedentes para que postulen, y una serie de otros factores que puedes introducir. Lo que se necesita es mayor sensatez. Ahora en Hacer Perú y estábamos sacando viendo un poquito eso, ¿no? Más sensatez por el Perú, ¿no? Y los líderes políticos tienen la responsabilidad de ofrecer alguna alternativa razonable, porque la polarización está haciendo mucho daño al país. Ojo, no solo la izquierda que está detrás de Castillo, que es un golpista, gran parte de la izquierda, ¿no? Que cuando lo hace Fujimori es golpe de Estado, cuando lo hace Castillo está todo muy bien y debería regresar, ¿no? También es el otro lado de la derecha, ¿no? Entonces necesitamos opciones de centros sensatas, porque si no va a ocurrir lo que te estaba diciendo, se va a ver un escenario en que esta mejora, si es que se controla la violencia, etcétera, esta mejora digamos, de indicadores, una menor incertidumbre, una menor tranquilidad, va a comenzar a subir cuando veas pues, que tienes candidatos salpicados, pero que ninguno realmente trae tranquilidad, ¿no? Entonces, esa parte es muy complicada, ¿no? De acuerdo. Es muy complicada. Estamos liderazgos nuevos y un poco de desprendimiento de que, así no sea formal, hagan una suerte de primarias algunos candidatos, otros candidatos, y bueno, ¿quién es el que tiene mayor chance? Armen listas coherentes, con gente honesta, responsable al Congreso, y vaya un candidato, por llamarle, de centros, pragmáticos, que no te jalen ni mucho para un extremo ni para el otro, ¿no? Si no, lo que vamos a tener en un año y pico va a ser un poquito lo mismo. Va a ganar cualquiera que tenga de 15 a 18% de votos, que lleve a cualquiera al Congreso, y vamos a comenzar a repetir, sea por derecha, sea por izquierda, lo que tuvimos con Castillo. Y vamos a tener lo mismo en un peor escenario, o algo peor en un peor escenario, porque encima tenemos un montón de gente molesta, ¿no? Molesta por múltiples razones, ¿no? Más allá de los que aprovechan el río revuelto y de y asusada por sectores, la izquierda está teniendo un papel lamentable. Lo único que quieren es su cambio de constitución, es su fin, no les interesa cuántos muertos hay en el camino, no les interesa cómo llegar a eso. Y hay una derecha que está dispuesta a pisarle el pescuezo a cualquiera que saque la cabeza con ánimo de ofrecer su disposición a arreglar las cosas si no es de su bando, ¿no? Solo existen ellos, sus candidatos, y todos los demás son delincuentes, asesinos, sin hacer ningún distingo entre gente decente, gente que te puede gustar o no su opinión, pero es gente que vale la pena. Nada. Si algo ha minado todos los posibles liderazgos en los últimos meses, probablemente sea una actitud de una derecha absolutamente intolerante que todo lo queberiza, todo lo terruquea, todo lo sataniza. Así tampoco se puede, ¿no? Es que hoy día el mensaje tiene que ser otro, Patricia. Así es. El mensaje tiene que ser otro. Hoy día ya no interesa caviar, no interesa izquierda, comunistas, es un mensaje totalmente errado, equivocado. Así es. Hoy día, ¿cuánto lo sentimos con los compatriotas que no querían más pobres en un país rico, que querían educación, salud y no corrupción? Todos juntos tenemos que construir ese país. Así es. Ya no los extremos. Mientras sigan polarizando, mientras tengamos un extremo, tengamos posiciones radicales, no vamos a poder salir. Totalmente. Y coincido plenamente con Alonso. Vamos a volver a repetir lo mismo. O peor. ¿No? Ahora, tema prioritario en el gobierno, que ya felizmente la señora Dina Boluarte lo ha reconocido, es que es un gobierno de transición y emergencia nacional. Acá tiene tareas urgentes que hacer, no hay mucho de mirar a largo plazo.
tiene que atender emergencias en salud, emergencias en educación, lo que se está haciendo tomar una posición bien clara con el SUNEDU, con las universidades de chatarra, los lobbies de los señores en el Congreso, Acuña y Luna, ¿no? Y evidentemente la lucha contra la corrupción, porque lo que hemos hecho es institucionalizar la corrupción, Patricia. Acá la corrupción se ha tomado a todo nivel, desde los generales con $30.000 hasta el policía que te pide en su yape para dar una coima en cualquier paradero. Entonces, ¿cómo cambiamos esta cultura en el país? Porque así es insostenible. Y más aún, nos sacaron una nueva moralidad diciéndonos que antes había corrupción, lo cual es cierto, pero eso no avala que hoy día se mantenga. No. Ellos nos quieren decir, digamos, que hay corrupción buena y corrupción mala, ese es un absurdo. Entonces, la tarea de la señora Dina Boluarte va a ser clave. Y al Congreso, lo único que tenemos que pedirles es una reforma política amplia sin lobbies. Y si le podríamos pagar más para que no hagan nada, ojalá lo pudiéramos hacer, porque lo mejor es que no hagan nada. Totalmente de acuerdo. Solo un comentario, ¿sí? Pati, con lo de corrupción. Antes había corrupción, ciertamente, pero tú te enterabas de la corrupción después, en términos más ex post, de que hubo algún presidente o algún ministro o esto que resultó que era corrupto. Ahora pasamos, en la gestión de Castillo, a la corrupción conocida, sabida, y nombraba gente que sabía que tenía antecedentes muy serios. Eran una corrupción desbocada y sabida y no les importaba. Entonces, de nuevo, hemos regresionado en 1 año y medio muchísimo, o sea, es terrible. Pero de nuevo, esa polarización de los dos lados, de la derecha, llámale la DBA o como quieras, pero también de esta izquierda, que lo único que quiere es sus objetivos y no le importa cómo conseguirlos, no justificar lo que sea, están destruyendo el país, ¿no? Totalmente, y yo sé que la comparación molesta mucho, pero bueno, así son las cosas que vamos a hacer. En los 90 tuvimos, no solo específicamente en el gobierno de Fujimori, en algún momento, no fue su característica completa, pero en algún momento fue muy fuerte el desparpajo, ¿no? Uno sentía como que robaban, se zurraban en las reglas, hacían lo que les da la gana en tu cara, como diciendo, a ver, quéjate, ¿no? Yo creí de verdad, no que no iba a haber corrupción más, pero que no iba a haber ese tipo de corrupción, ¿no? Que casi te exigían, a ver, muéstrame pues un video, ¿no? Claro, no lo decían en esos términos, pero ahí estaban los diarios de oposición diciendo de corrupción, nadie le hacía ningún caso a nadie porque ahí estaban. Y volvimos exactamente lo mismo, ¿no? Al desparpajo del robo, o sea, el robar sin esconderte, que a mí me parece como, no es que robar escondiéndote esté mejor, pero es menos inmoral, si quieres, por lo menos hay un mínimo sentido de la vergüenza. Y ahí me preocupa, Alejandro, una cosa que está diciendo que es muy importante, porque eso no solo tiene que ver con que cambie la política, el político funciona así porque el ciudadano ya aceptó esa regla. El político hace lo que hace porque sabe que el ciudadano no va a salir a protestar porque ya está harto de decir, ¿y yo para qué saco este ladrón si viene otro? Es decir, la corrupción no se ha vuelto en un elemento, creo que lo fue, probablemente hasta Toledo, esa carta se ha jugado unos años más, pero ya a la gente, dime, ¿qué señor qué características tiene? Es tal, pero es corrupto, ok, ya, pero ¿lo otro lo hace bien? Es decir, la corrupción se ha convertido en un aspecto tolerable de las autoridades, me parece, desde mi perspectiva. Ahora, agregaría 2 comentarios, mira, muy breves. Uno, miremos cómo se formalizó cuando se decía roba pero hace obra, claro, con el difunto alcalde Castañeda. Y el otro tema que estamos olvidando, Patricia, que es muy importante, la corrupción tiene oferta y demanda. Sí, claro. O sea, nos estamos preocupando solamente de la oferta, pero ¿y la demanda? Entonces, desde acá tenemos que hacer un llamado al sector privado por la corrupción. ¿Por qué? Porque si eliminamos la oferta, que era Montesinos y su grupo de referencia, eliminamos la oferta de Castillo y su grupo, la demanda va a buscar otra oferta. La demanda genera su oferta. Entonces, no estamos tomando en cuenta la corrupción del sector privado. Y desde acá tenemos que hacer un llamado muy serio al sector privado con esa oferta corrupta, que esa no es la forma de hacer negocios en el país. Porque solo estamos tratando la mitad del problema. Tal cual. Tal vez tenga que ver con que posicionar a gente, Alonso, que hace las cosas de otra manera, ¿no? Porque ya está claro que las reglas y meter presa a la gente no les mueve un pelo. Pareciera que están todos esperando para que los metan presos, es una cosa de locos, ¿no? Castillo sabía que el día que pusiera un pie en la calle lo iban a meter a la cárcel y ahí seguía, ¿no? Disculpa, Alonso, te interrumpí. Un tema adicional ahí, Patricia, que es importante vincularlo, es otra cosa que se ha hecho durante la gestión Castillo es llevar al Estado intereses ilegales ilícitos, ¿okay? De transportistas
acá le llamamos informales, pero ese es un eufemismo. Son ilegales, ilícitos en muchos casos. Minería ilegal, inclusive narcotráfico, ¿de acuerdo? Y esos intereses han estado detrás de las protestas. Si tú ves las tremendas caravanas, no tienes que ser ministro de Economía o un gran economista para darte cuenta de la cantidad de plata que han movido para movilizar esas protestas. Entonces, esos intereses ilícitos han estado detrás de muchas de estas protestas y usando a la gente, además de otros portavoces políticos que lo único quieren sus objetivos, ¿no? Entonces, de nuevo, es más allá de simplemente la corrupción en tu cara, es el Estado penetrado masivamente por este tipo de intereses ilícitos. Por eso la limpieza del Estado es muy, muy complicada ahora. Y sin restarle un ápice de responsabilidad al Ejecutivo, al gobierno de Castillo, esa misma conjunción de intereses ilegales, creo que graficado incluso de manera más clara en el Congreso, ¿no, Alonso? O sea, el Congreso sí, claro. Casi se convirtió como en la mesa de partes de todas estas economías ilegales, ¿no? Y Sunedu lo representa muy bien. Muy bien. Y añadir a lo que dice Alejandro, no son solo dos bancadas. No. En múltiples bancadas hay intereses de universidades, de derecha también. O sea, es de locos. Son 6 o 7, creo. Más, si no son más. Y yo pienso que esta suerte, no todos, porque creo que la corrupción tiene que ver mucho con un tema de personas, pero hemos visto a personas sin capacidad para asumir las tareas que se les daban, a veces seguro que muchas bien intencionadas, ¿no es cierto? Pero que tú decías, ya, puede que no tenga experiencia política, pero eso que estamos viendo no es propio de un profesional que ha terminado una carrera. O sea, un médico que ha terminado una carrera de medicina no puede decir eso que está diciendo este señor que es ministro, ¿no es cierto? O no puede decir esto que es un viceministro. Y cuando uno ve, resulta, y ahí estaba clarísimo, que vienen de universidades de pésima calidad, algunas que no se han licenciado, otras que se licenciaron tarde, que sacaron posgrados truchos. Y uno dice, entonces, ¿qué cosa estamos perennizando con la ley que empieza a toparse a Sunedu? Porque de esas universidades van a salir los profesionales que finalmente llegan a puestos públicos, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia de dejar una oferta de universidad con una calidad tan mala? Estamos hipotecando a la generación del futuro y estamos oficializando, tú que eres lingüista, Patricia, el plagio. Está institucionalizado en el país la copia. Una primera ministra que la Universidad Basadre todavía sale a protegerla. Si Basadre reviviera, se vuelve a morir. Totalmente. Un ministro que dirige educación donde el 60% de su tesis plagiada. Se hacen las denuncias de plagio y la Comisión de Educación del Congreso no dice nada porque la mayoría debe haber plagiado y vienen de universidades de ínfima calidad. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es generar un círculo de pobreza y de corrupción y eso tiene que cambiar en el país. Justamente para salir de esa pobreza. Para no terminar con tristeza, ¿de qué nos agarramos? O sea, si tuviéramos que ver el panorama y decir, ok, y esto me lo quedo, con esta idea me quedo, abrazo esta posibilidad para pensar que tenemos que hay salida. Yo creo que siempre hay salida y que el Perú, la gente, es mucho más fuerte y mucho más resiliente que en otros países, pero no siempre tenemos que cargarle la mochila al ciudadano para que sea él el que arregla lo que los políticos hacen desastre y medio. ¿Sobre qué esperanza nos montamos para mirar con mejores ojos lo que se viene? Alejandro. Mira, yo diría que hemos salido de situaciones mucho más difíciles, mucho más duras, digamos. Churchill decía que Londres vivía en aquel tiempo, Inglaterra, los tiempos más oscuros. Nosotros hemos vivido los tiempos más oscuros, la pesadilla con el señor Castillo. Estamos camino a salir. Soy optimista de que se dé una nueva ley de partidos, haya una reformulación de la clase política para de acá en adelante hayamos aprendido la lección, no haya polarización y atendamos la emergencia en educación, salud. Vamos a ir saliendo poco a poco de esta situación, digamos, en la cual hemos estado inmersos. Tengo confianza, tengo fe que va a ser eso el futuro. Muy bien. ¿Alonso? Sí, mira, se nos abre una oportunidad, ¿no? Lo dijo Alejandro al comienzo, el Congreso no iba a vacar a Castillo nunca. O sea, Castillo, al intentar el golpe, es cuando la puerta de salida, si no ahí se quedaba. Imagínate el escenario alternativo, 3 años, 8 meses más con Castillo. El daño al país iba a ser mucho más severo, ¿no? Entonces ahora se abre una luz de esperanza, una luz al final del túnel, ¿no? Que efectivamente tomemos esta oportunidad los peruanos, la clase política del Perú, haga estas reformas
y tengamos una elección en que tengamos un mejor Congreso y un mejor Ejecutivo, ¿no? Y en la transición, este gobierno de emergencia, y ojalá este Congreso que se dedique solo a ver temas de reforma política sensatas, ayudarían a que haya mayor tranquilidad, mejores reglas de juego hacia el futuro y podamos, digamos, de alguna manera retomar una carrera en mejores condiciones, ¿no? Entonces hay esa oportunidad, ojalá la aprovechemos. Ojalá, ojalá. Yo creo que hemos salido de un problema de una manera inesperada. De todas las opciones que teníamos para ver cómo se salimos de Castillo, esa no se nos había ocurrido. Esa no se nos, era la más improbable. Ahora a ver qué se hace con eso, ¿no? Y creo que si el Congreso no se ubica en el mapa, ya siquiera por decencia, ya ni siquiera espero que por ninguna otra razón que por un poco de pudor, la cosa no va a ser como quisiéramos, pero le pasa a este Congreso algo que no le pasaba hacía unos meses. La calle, para bien y para mal, está atenta. Está atenta. O sea, hay algo que se perdió en la calle fuera de, como reconozco y estoy totalmente de acuerdo, Alonso, de la cantidad de asusadores y economías ilegales que han apoyado los disturbios y los han fomentado. Hay un grupo de gente que no, que sí salió porque está indignada, porque está furiosa, porque está harta. Esa calle se va a quedar caliente y ese tendría que ser un aviso al Congreso de que no pueden hacer lo que les da la gana, porque ahora la gente no se va a quedar en su casa, ¿no? Ojalá que tengan un mínimo de visión. Les agradezco, señores, que tengan un muy buen año, un feliz fin de año y, por supuesto, lo mejor para ustedes el año que viene. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Patricia. Un gusto estar con Alonso. Gracias, Alejandro. Gracias, Gracias, Alonso. ambos. Nos vemos.